tal? Muy buenas tardes, Facultad de Derecho. Muy buenas tardes, Universidad Nacional Autónoma de México. Pues el día de hoy nos encontramos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, gracias al apoyo del doctor Imer Flores. Y el día de hoy tenemos la oportunidad de platicar, sin duda, con un autor que tiene una propuesta muy interesante. Tiene dos libros que en México se editan por editorial Legis. Uno es El Derecho de los Jueces y otro es Teoría Impura del Derecho. El día de hoy estoy con el doctor Diego López Eduardo Medina. Realmente es un gusto estar con usted, doctor. Gracias, muy amable, Iván. Doctor, a mí me gustaría empezar a platicar sobre su propuesta de una teoría impura del derecho, como un elemento de que el elemento metódico del derecho no solamente puede ser visto solamente desde el positivismo. Sí, bueno, yo digamos en teoría impura lo que trato de hacer y proponerle a colegas que hacen filosofía del derecho en América Latina es que miremos, en la disciplina de la filosofía del derecho se ha tratado de estudiar a los grandes nombres y los grandes autores, pero hemos sido poco conscientes de que el estudio de esas ideas originales, aunque tiene valor, sin embargo no es una buena descripción de nuestra cultura jurídica. Entonces, una de las labores de la filosofía del derecho es explicar cómo se ha formado una cultura jurídica y qué respuestas le ha dado a algunos problemas y dilemas que tiene la teoría general del derecho. Entonces, en teoría impura yo quiero mostrar cómo esos autores han tenido, primero cuáles y cómo esos autores han tenido influencia en América Latina y cómo esa influencia ha sido a través de unas lecturas de recepción, no las ideas originales exegéticamente construidas por los autores, sino en unos procesos de bastardización y recepción de estas ideas que aunque difieren de las originales en sitios de producción, sin embargo son estas ideas bastardizadas y recepcionadas en América Latina las que han conformado efectivamente la cultura jurídica local. Entonces, en teoría impura del derecho yo quiero mostrar que la impureza tiene que ver con dos hechos fundamentales. Uno, que nuestro derecho es parte de la experiencia occidental, que nuestra teoría jurídica en gran parte ha recibido de ideas de sitios de producción y de sitios prestigiosos donde se han construido los ideales del derecho, pero que nuestra recepción de esas ideas no ha sido la de los digamos, modelos originales, sino que hay procesos de hibridización, bastardización, que son los que finalmente han construido la cultura jurídica local. Entonces yo quiero proponer esas ideas, quiero estudiar esas ideas influyentes, pero en sus contextos de recepción. Y a través de las hibridizaciones y bastardizaciones con las cuales las conocemos. Por ponerlo de alguna forma, hoy estamos en un seminario sobre Dworkin y aquí vemos a varios americanos y canadienses que exponen, digamos, un Dworkin mucho más, llamémoslo, hermenéuticamente íntegro. En su sitio de producción y con una especie de lectura íntegra de su obra que no solamente incluye sus libros sino sus intervenciones políticas en la jurisprudencia constitucional de los Estados Unidos. Esas lecturas nuestras no son, digamos, originales ni íntegras en ese sentido. Nosotros tenemos que leerlo y transformarlo de forma mucho más radical para que su propuesta por la integridad y la coherencia en el derecho tenga sentido en nuestras propias batallas constitucionales. Y estas transformaciones son las que yo creo que debemos estudiar. Por supuesto, uno puede venir a un seminario y discutir, digamos, los significados más originales del pensamiento de Dworkin, pero si Dworkin ha tenido influencia, por ejemplo, en la formación del neoconstitucionalismo colombiano, solo ha sido, o latinoamericano en general, solo ha sido a través de estas profundas transformaciones y transmutaciones que son las que yo propongo estudiar en teoría impura, no solamente respecto de Dworkin, sino respecto de los otros filósofos, digamos, importantes en nuestra teoría del derecho, Kelsen siendo otro gran ejemplo, o la jurisprudencia de conceptos de Savigny y la dogmática alemana, bueno. Me parece importante hablar sobre un elemento que es interesante hablar del pluralismo jurídico, ¿no? Y sobre todo cómo la teoría del derecho tiene que dar cuenta de América Latina con elementos disonantes, con elementos también que transgreden muchas veces el alcance de muchas teorías. A mí me gustaría saber, por ejemplo, cuál es la visión de Colombia, sobre todo, que ha tenido un gran trabajo con César Rodríguez Garavito, con Mauricio García Villegas, con este grupo de justicia, pero también mostrar lo que usted menciona, ¿no? A veces no se ha interpretado
interpretado de manera correcta. La pregunta es, ¿cómo pensamos al derecho en América Latina con categorías de Occidente? Mi propuesta es menos de pluralismo jurídico y más, llamémoslo, de pluralismo teórico. Pueden ser incluso los mismos autores del canon tradicional, pero yo estoy diciendo que hay unas lecturas en sitios de recepción y en unos contextos hermenéuticos que son menos densos. Entonces Kelsen fue muy importante en Europa, pero fue aún más importante en América Latina, y es un Kelsen que no se lee, digamos, como el Kelsen original en Viena, sino que son lecturas transmutadas y bastardizadas que construyen esta especie de imagen pop de Kelsen, que ha sido la forma en que hemos tenido, digamos, nuestro positivismo en la segunda mitad del siglo XX. Y cuando yo digo bastardizadas no quiere decir que sean malas, quiero decir que son las efectivas y en ese sentido las influyentes y las que tenemos que estudiar. Porque si estuviéramos haciendo una especie de exégesis correcta de Kelsen, entonces uno diría que estas bastardizaciones son errores, pero en mi opinión, en teoría impura, no creo que sean errores, son simplemente lecturas diversas que tienen que ser rescatadas y examinadas porque han construido los presupuestos teóricos de nuestro ejercicio del derecho. Entonces, en este sentido, yo no estoy hablando de pluralismo jurídico, yo no estoy hablando de las interlegalidades o internormatividades que hay en un país como en México. Estoy hablando de sus derechos centrales, estatales y oficiales, pero estoy generando una especie de pluralismo teórico postcolonial, en eso estamos de acuerdo. Pluralismo jurídico y pluralismo teórico, ambos se alimentan de un impulso postcolonial y antisubalterno, pero donde yo quiero aplicar esas, digamos, postulados postcoloniales y antisubalternos para generar un pluralismo teórico. Entonces mi agenda no es la misma de Boaventura o la de Mauricio García o la de César, por mencionar algunos representantes importantes de la sociología del derecho que han hecho énfasis en el pluralismo normativo, sino mi énfasis está en que podamos generar divergencia y diferencia para la construcción de un pluralismo teórico, donde pueden ser los mismos autores. Yo no estoy diciendo que la experiencia del derecho oficial mexicano sea muy diferente a la del europeo, ¿no? Es más, sabemos que se formó, digamos, casi por procesos de imitación del Estado y del derecho europeo, pero creo que hay matices muy importantes en las formas como estas teorías han construido la conciencia jurídica local, y que en América Latina deberíamos estar estudiando no lo que Dworkin significó para el debate constitucional americano, sino cómo Dworkin ha sido usado en la construcción del debate constitucional latinoamericano. Y para esto segundo hay que mostrar todas estas nuevas lecturas, cambios, etcétera, etcétera, que los estudios del Dworkin original o del Dworkin hermenéuticamente íntegro pues no tolerarían. Me parece interesante como la tesis del poscolonialismo. Me gustaría saber, ¿su visión del poscolonialismo va con la idea de Baba, va con la idea de Gayatri Spivak? Y sobre todo me gustaría agregar un elemento más a la pregunta. ¿Podemos hablar de la deconstrucción también en términos constitucionales? Pues digamos, yo no quise hacer, teoría impura no tiene un marco explícitamente postcolonial, lo que yo estoy diciendo es que comparte unas orientaciones generales que van hacia lo postcolonial en el siguiente sentido, que aunque estos autores occidentales en gran parte han formado la teoría de nuestros derechos formales y oficiales, nuestro deber no es simplemente participar en su reconstrucción originalista, tal y como produjeron sus ideas en sitios de producción, sino que nosotros tenemos que hacer interpretaciones de la difusión de su pensamiento en sitios de recepción y por lo tanto mostrar las especificidades de nuestra teoría del derecho, que en todo caso comparte temas, autores y libros comunes, pero no con las mismas interpretaciones a las lecturas canónicas que se dan en Europa o en Estados Unidos de la teoría del derecho. En este sentido me gustaría pasar a su segunda obra, El derecho de los jueces. ¿Qué cuenta se da también de los jueces en América Latina? ¿Cuál es la visión que se enfrentan los jueces al aplicar el derecho? Este es un libro que quiere un poco describir
la creciente influencia que ha tenido el derecho jurisprudencial entre las fuentes del derecho en la América Latina contemporánea, especialmente después de la implantación y fortalecimiento de un proyecto constitucional en cortes constitucionales o en cortes supremas reinventadas fuertemente con una visión constitucional, como es el caso mexicano. Entonces quiero un poco explicar a partir de la experiencia colombiana cuál ha sido el debate sobre la fuerza de la jurisprudencia como fuente del derecho y al mismo tiempo a un nivel más práctico dar técnicas donde pueda haber lecturas, digamos, más rigurosas y completas de las líneas jurisprudenciales que estos nuevos jueces constitucionales empoderados están dando en la creación del derecho. Mientras que hace unos años la jurisprudencia no era fuente primaria, sino que la llamábamos auxiliar, hoy en día llamarla auxiliar es simplemente un error, es un error descriptivo, es cada vez una fuente más potente como la evidencia la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de la Suprema Corte Mexicana, de las Cortes de Casación renovadas en todo el continente, de las nuevas Cortes Constitucionales, y si son fuentes primarias, pues tenemos que tener metodologías más rigurosas para su examen, y eso es lo que quiero proponer en ese libro, cuáles son esas metodologías y más o menos cómo podríamos hacer líneas jurisprudenciales más rigurosas que nos permitieran describir con más precisión el estado del derecho jurisprudencial y a partir de esa descripción pues hacer también al mismo tiempo críticas más potentes y más juiciosas porque pues tenemos digamos una buena descripción del derecho jurisprudencial. Y esto es importante porque en América Latina pues desde cuando yo era estudiante y por lo tanto muchos de los profesores de mi generación, nunca en introducción al derecho nos enseñaron a leer consistentemente la fuente jurisprudencial. Casi que la mayor parte de las técnicas de lectura e interpretación eran de la fuente legislativa y yo creo que eso era simplemente una omisión imperdonable en este nuevo escenario de fuentes del derecho donde el derecho jurisprudencial es inescapable. En ese sentido, me gustaría saber su opinión al respecto sobre la relación que tiene hoy este elemento jurisprudencial en las Cortes Constitucionales o en las demás Cortes y esta realidad del activismo judicial y también dar cuenta en muchos sentidos de las políticas judiciales que a veces tienen ciertas Cortes. Sí. Pues digamos, yo en el derecho de los jueces trato de mostrar que ese es un hecho, que las Cortes han asumido un rol jurisprudencial mucho más fuerte y que esta jurisprudencia es fuente del derecho en un sentido mucho más fuerte de lo que era la ortodoxia del sistema de fuentes, diga usted, a la altura de los años 50 y 60. Pero esta pregunta descriptiva no lo es todo, porque inmediatamente surge la pregunta por la legitimación de esta intervención. Y ese es ese es un debate también tremendamente importante. No solamente que los jueces cada vez pronuncian más derecho, digamos, en sentido fuerte o en la primera línea de batalla de la creación del derecho, sino que también nos tenemos que hacer la pregunta de filosofía política, fundamentalmente, de si esta intervención es legítima. Y aquí los latinoamericanos seguimos muy divididos. La práctica muestra que la jurisprudencia es muy fuerte, pero todavía tenemos grandes dudas y grandes discusiones sobre la legitimidad de esta práctica. Y por ejemplo, en el evento sobre Dworkin, eso era lo que estábamos discutiendo en la sesión de la que acabamos de salir, si la práctica del control de constitucionalidad de las leyes, en que los jueces imponen la jurisprudencia sobre la legislación, es una práctica política y moralmente justificada. Y acabamos de oír a un positivista incluyente, Will Walucho, decir que sí, y hay en general muchas vertientes de teoría política que apoyan estas formas de neoconstitucionalismo, pero también sabemos que en América Latina hay muchas más teorías, hay también muchas teorías, llamémoslas tradicionalistas, que tienden a ser más bien positivistas, que rechazan esta especie de contaminación jurisprudencial de la fuente legislativa. Y ese es un debate que, aunque no, este es el debate normativo o de legitimidad, que es muy fuerte, pero que no lo asumo abiertamente en el derecho de los jueces, porque en el derecho de los jueces en ese sentido es un libro más positivista. Trata de describir el ascenso de la fuente jurisprudencial y al mismo tiempo describir técnicas o métodos más potentes para poder lidiar con ella efectivamente. Ahora, con esta potencialidad de la jurisprudencia, ¿cómo también se modifica la concepción de democracia? Que eso es como un elemento que me surge en esta conversación. Sí, vuelve a ser la pregunta de la legitimidad. Si la legitimidad del derecho tiene que ver
con el consenso de los destinatarios del derecho. Entonces la explicación de Rousseau para la legislación pues allanó la legitimidad de la legislación. Entonces, si la legitimidad del derecho es que nosotros nos autogobernamos, pues esa respuesta parece ser evidente para la legislación, pero no tan evidente para la jurisprudencia. Y eso es lo que estamos debatiendo, si la jurisprudencia es autocrática y autoritaria, mientras que la legislación es democrática y altamente consensuada. Esta es como la posición clásica, pero muchos tienen la posición también muy razonada de que de hecho la legislación tiene mala calidad democrática y que en el foro constitucional de hecho llega más gente con mejores argumentos y con mayor, llamémosla, representatividad argumentativa que lo que ocurre en nuestros parlamentos, donde imperan es más bien dinámicas de clientelismo, imposición de voluntad políticas y conteo de cabezas. Entonces ahí está el debate y yo creo que no se resuelve tanto por argumentos lógicos o por argumentos de filosofía del derecho. Yo creo que habría que resolverlo empíricamente. ¿Dónde tenemos las mejores discusiones sobre la calidad de nuestro derecho? Entonces, Walucho, el autor que estábamos oyendo en la conferencia hace un rato, ellos tienden a decir, es que 9 jueces no pueden decidir por la democracia, pero una pregunta que yo les hago es, no son 9 jueces, son los procesos constitucionales. Entonces la pregunta no es si 9 jueces deciden, sino si los procesos constitucionales abren foros de discusión que sean ricos, democráticos y representativos, así la decisión sea en sede judicial. Entonces, en ese sentido, puede haber mayor riqueza argumentativa en procesos de examen de constitucionalidad que en procesos legislativos. Y hay varios países en América Latina donde la sociedad concurre con mayor espontaneidad, con mayor facilidad y con mayor, llamémoslo, vigor, firmeza y calidad de argumentos al debate constitucional que al debate legislativo. Y si eso es empíricamente cierto, uno podría decir que el foro constitucional es un foro democrático de mayor calidad que los foros legislativos ordinarios. Doctor, me gustaría ahondar más sobre los temas, pero desgraciadamente el tiempo es corto. Creo que a la comunidad universitaria le va a ayudar muchísimo. Doctor, es un gusto tener unos minutos con usted y sobre todo la explicación de estos 2 libros que a título personal son muy interesantes y sobre todo que dan elementos para una discusión, ¿no? Le agradezco muchísimo la entrevista. Gracias por la invitación. Hasta luego. La filosofía del derecho es explicar cómo se ha formado una cultura jurídica y qué respuestas le ha dado a algunos problemas y dilemas que tiene la teoría general del derecho. Entonces, en Teoría Impura yo quiero mostrar cómo esos autores han tenido, primero cuáles y cómo esos autores han tenido influencia en América Latina y cómo esa influencia ha sido a través de unas lecturas de recepción, no las ideas originales exegéticamente construidas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Facultad de Derecho. Muy buenas tardes, Universidad Nacional Autónoma de México. Pues el día de hoy nos encontramos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, gracias al apoyo del doctor Imer Flores. Y el día de hoy tenemos la oportunidad de platicar, sin duda, con un autor que tiene una propuesta muy interesante. Tiene 2 libros que en México se editan. Por editorial Legis, uno es El derecho de los jueces y otro es Teoría impura del derecho.
El día de hoy estoy con el doctor Diego López Eduardo Medina. Realmente es un gusto estar con usted, doctor. Gracias, muy amable, Iván. Doctor, a mí me gustaría empezar a platicar sobre su propuesta de una teoría impura del derecho, como un elemento de que el elemento metódico del derecho no solamente puede ser visto solamente desde el positivismo. Sí, bueno, yo digamos en teoría impura lo que trato de hacer y proponerle a colegas que hacen filosofía del derecho en América Latina es que miremos, en la disciplina de la filosofía del derecho se ha tratado de estudiar a los grandes nombres y los grandes autores, pero hemos sido poco conscientes de que el estudio de esas ideas originales, aunque tiene valor, sin embargo no es una buena descripción de nuestra cultura jurídica. Entonces, una de las labores de la